Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción del capítulo número 12 de Needy Gear Overdose, o mejor conocido como Sobredosis de una chica necesitada. Y bueno, en el capítulo anterior tuvimos la complementación de la historia de nuestra querida Ame, alias Kawaii Angel. La cual, bueno, terminamos viendo básicamente pues su estado después de haber sido derrotada por Kamarasop. No quedando en uno muy bueno, la verdad, especialmente pues haciendo esta, digamos, situación abstracta de cómo pues es realmente la caída, o sea, de alguien, o sea, que está en la cima, la verdad, o al menos quiero interpretarlo de esa manera, o sea, por mi bien de salud mental, la verdad, o sea, que es ese sentimiento, o sea, como si lo hubiera llegado pues a profanar, bastante turbio, ahí la verdad. Y aparte toda esta situación, o sea, del sentimiento de juicio ahí y tal, o sea, donde al final, o sea, sus mismos seguidores le terminan pues dando la espalda. Aparte, bueno, como les digo, o sea, terminan complementando un poquito pues su historia, viendo, o sea, como pues nos muestran cómo es que terminaba creando estos amigos imaginarios, la verdad, o sea, para lograr mantener ahí un poco pues su cordura, o sea, creando pues eh, la primera, o sea, que era pues en su etapa más infantil, la cual pues vemos cómo termina matando, o sea, haciendo pues esta alusión de cómo pues mató a esa parte inocente de tal y creando esta versión un poquito pues supuestamente más madura, pero al ser obviamente pues imaginario tampoco pues es que terminara siendo de mucha ayuda, así que vemos como pues también termina matando a la misma hasta que finalmente termina creando a Pechan, la cual pues sería la figura definitiva pues que mantendría su cordura y con la cual pues terminaría también iniciando su camino como pues Oh My God Kawaii Angel, buscando pues ahí no solo una forma pues de lograr ahí tener salvarse a sí misma, sino pues de cierta manera, o sea, también ser un tipo de símbolo, o sea, para los demás. Pero bueno, ya terminamos viendo cómo termina resultando eso. Muy triste, la verdad, o sea, hay que decirlo, la vida de esta Ame, la verdad, o sea, como pues al final termina llegando pues a este punto, o sea, de depender tanto, o sea, de las redes. Y finalmente, bueno, siendo el mismísimo Karamazov el que le termina, pues no solamente siendo quien termina, pues matándola, o sea, sacándola ahí del pedestal, sino también pues siendo quien finalmente pues parecen querer salvarle. Al final, necesitando pues la ayuda de la mismísima Cache, o sea, que me imagino que al ser la representante, o sea, de esta parte más mundana, pues tiene ahí un poquito de sentido, o sea, de querer mostrarle a alguien, o sea, más de este camino, o sea, para no sé, mostrarle que no todo está perdido de alguna manera. Así que vamos a ver cómo pues se irá solucionando esto y si realmente serán capaces de salvar a Ame. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, y como esperaba,
ha sido un desenlace bastante agridulce. Aunque, o sea, como había dicho, un poquito más dulce, o sea, que agrio, pero ha quedado pues en esa línea, o sea, porque le digo, no ha sido como que un final ahí súper feliz donde todos son amigos y tal, ni tampoco pues ha sido un final ahí ultra triste ahí donde todos murieran y tal, les digo, ha quedado muy bien, o sea, en lo que más o menos esperaba, o sea, que terminara pues siendo esta historia y me ha gustado, o sea, porque eh, he atinado, o sea, pensé en un desenlace más fatídico, o sea, para Ame, la verdad, pero me alegra, o sea, de que no fuera tan así y tal. Me gusta, o sea, la reflexión final, o sea, que hay con este personaje, o sea, que termina quedando, o sea, como pues esta, digamos, esta existencia, o sea, especial y diferente pues a todas las demás, o sea, que al final pues es una persona, pero bueno, es una persona pues ahí un poquito peculiar. Me gusta, o sea, al final, bueno, vemos como pues todos terminan yendo a casa de Angel para ver cómo estaba y tal, y bueno, parece que pues se le pasaron ahí un poquito las drugs, la verdad, así que la terminan llevando ahí a casa, o sea, para que pues se desintoxique un poco, agarre un poco de aire y tal, y vemos como pues empieza a congeniar ahí un poquito pues con nuestras muchachas, encontrando bastantes similitudes, o sea, como les había dicho, o sea, que básicamente Ame es una combinación, o sea, del trío de Karamazov, viendo, o sea, como, pues termina ahí entendiéndose, o sea, con esta, o sea, con esta mi chica, o sea, también, o sea, con esta de chica, y bueno, con esta, incluso, pues Lollipop. Pero aquí lo curioso pues es eso y la razón por la que Cache al final de todo, aunque no le hubieran dado tanto el peso, o sea, que quería, o sea, que le dieran a la resolución, sí al menos en el diálogo, o sea, que terminan teniendo, o sea, terminan pues dándote a entender, o sea, porque esta Cache es importante y justamente es precisamente, o sea, por lo que ya había intuido hace unos episodios, y es que Cache representa, pues, a ese ciudadano promedio, a esa persona disque normal, o sea, que vive, pues, ahí su día a día, o sea, que se diferencia, pues, de esta gente especial, o sea, que vendrían siendo, pues, los streamers. Y como les digo, o sea, bueno, después de lo de la muerte del padre, o sea, de esta de esta de chica y viendo, o sea, como pues aparentemente es curioso, o sea, porque aquí nos dicen, o sea, que ella era la que más quería realmente ir hacia el número uno. Yo hubiera pensado, o sea, que eso sería más de Lollipop, pero es cierto, o sea, al final lo que le importaba más a Lollipop, lo que terminamos viendo al final, o sea, lo que termina encontrando, pues es en su felicidad, pues es encontrar a esta, o sea, gente, o sea, con la que pueda y amigos, o sea, básicamente. Mi chica, o sea, no tampoco es que le interesaba mucho, pues así ser la número uno y tal, y bueno, ser el objeto ahí de deseo, o sea, de tal. De hecho, curioso su historia, la verdad, o sea, que nos cuenta cómo, pues, con las drogas para escapar ahí de la realidad, o sea, casi termina vendiendo ahí su cuerpo. Afortunadamente termina llegando esta Nechika al rescate, o sea, Nechika. Wow, tremenda salvadora. Es uno de los personajes de que más sospecha tenía ahí como que, ¿qué está tramando esta chica? Pero no, o sea, al final terminó siendo, o sea, la más buena, o sea, del grupo, la verdad, y la única no tan desquiciada, o sea, como las demás. La verdad es que curioso la verdad, pero sí, o sea, me ha gustado, o sea, cómo pues terminan ahí ya dando el cierre, o sea, con todo esto y como les digo, o sea, la conversación que termina pues habiendo con esta Cache acerca de cómo pues al final, o sea, Cache termina pues viendo y midiendo todo, o sea, con estándares bastante normales, al punto, o sea, que termina pues haciendo reír a esta Angel, o sea, por ver lo normal, o sea, que puede llegar a ser esta chica y de no llegar a comprender, obviamente,
por lo que esta, o sea, por la que gente como Ame, o sea, termina pues ahí pasando esta necesidad de aprobación, porque al final vemos que Ame busca, o sea, justamente ya después de despejarse, volver a las andadas, o sea, en este mundillo de las redes, porque al final de cuentas ella no puede vivir, o sea, sin esa aprobación, o sea, sin esa dosis, o sea, de, de aprobación, o sea, que le terminan pues dando las redes. O sea, ella, a diferencia, o sea, de lo que a nosotros podría parecernos raro y tal, por eso se menciona, o sea, que alguien normal no podría llegar a entenderlo. Y es verdad, o sea, porque pónganse a pensar, o sea, ¿a quién realmente, o sea, podría importarle menos lo que gente ahí detrás de una pantalla, o sea, termine pensando ahí de uno, o sea, si realmente ni siquiera le conoce, o sea, nos importa, o sea, que una persona cercana, o sea, opine algo malo de nosotros porque pues es una persona cercana y nos duele, o sea, que no queremos, o sea, que esa persona cercana llegue a malinterpretar algo de nosotros. Pero les digo, o sea, en redes, o sea, guau, que, o sea, hay un desconocido, o sea, que ni siquiera sabes, o sea, qué es lo que yo pueda pensar o opinar, o sea, acerca de algo realmente y tal. O sea, ¿por qué me iba a importar realmente ahí su opinión? Por eso les digo, depende mucho ahí o sea, de lo especial, o sea, que pueda llegar a ser la otra persona. Y Ame es ese tipo de persona, o sea, que necesita pues ese estímulo y tal, o para ella pues no es sentirse vida. Así que no es algo saludable, la verdad, o sea, porque uno no puede llegar a estar viviendo expectativas de otros y tal, porque es un peso bastante grande, pero ese es el estilo de vida. O sea, simplemente esas personas no saben cómo llegar a vivir su vida de otra manera. O sea, esas personas están en un plano, o sea, donde, o sea, están en un escenario diferente. O sea, por eso vivir una vida mundana y tal, o sea, se les complicaría. La verdad, por eso necesitan pues estar ahí en el centro de atención. Y me parece, les digo, es bastante curioso porque les digo, no es tan raro, especialmente en la actualidad, o sea, tan raro, o sea, como llega a aparecer este tipo de situaciones. De hecho, probablemente nosotros conozcamos a algún streamer y tal por ahí, o sea, que sufra precisamente pues de o sea, de esta problemática. Yo conozco a uno, la verdad, es un streamer, o sea, que me cae bastante bien, o sea, me agrada porque tiene ahí una forma de pensar, o sea, que me agrada. A veces estoy en desacuerdo, o sea, con él y tal, porque les digo, ninguna persona puede estar 100% en lo correcto o tener ideas 100% objetivas, tristemente, pero les digo, o sea, tiene una forma ahí de ver el mundo. Sé que suele apelar mucho, o sea, con el concepto también que yo tengo, o sea, de observar ahí las cosas, pero sí, lo se nota un montón. La verdad es que esa persona sufre precisamente de lo que termina pasando, o sea, con Ame, de esa ansia, o sea, de querer pues ser el centro ahí de atenciones, de necesitar estar, de estar ahí y tal. Pero en fin, poquito triste, la verdad, pero bueno, al menos así es como han deseado vivir su vida y mientras pues no se hagan daño y tal, o sea, que esperemos que ya Ame termine tomando una mejor manera, o sea, de lograr afrontar a este mundillo, pues no puede llegar a ser algo tan negativo, pero le digo, con eso pues termina finalizando pues esta etapa de esta Ame. Y al final, como les digo, o sea, Kache termina pues siendo ese personaje importante y me gusta, o sea, porque prácticamente es como un mensaje, o sea, que también nos quieren dar a la gente mundana, o sea, de que no nos comamos la cabeza, no nos comamos la cabeza, o sea, intentando ahí tal, o sea, proyectarnos ahí en esta idea o no nos obsesionemos, o sea, con estas ideas y tal de que, wow, tengo que eh, ser como esta persona y tal. O sea, no, o sea, nosotros
tenemos ahí nuestros puntos ahí buenos en toda esta cuestión y podemos seguir estando ahí con nuestras vidas normales porque tenemos una capacidad, o sea, diferente, o sea, de nosotros, pues sí, poder llegar de disfrutar de esa normalidad, entre comillas y tal, así que bastante bien, o sea, me ha gustado, la verdad, no sé si es el mensaje per se, pero le digo, me gusta ahí darle esa interpretación, la verdad. Y bueno, ya al final, Kawaii Angel termina resurgiendo el tercer día con esta nueva canción, con este nuevo estrellato, convirtiéndose pues en la streamer más poderosa del mundo entero, ya no solo pues ahí de Japón, no solo recuperando su puesto, sino yendo más allá. Y me gusta, o sea, este final y tal, porque o sea, me gusta, o sea, porque termina haciendo esta reflexión de cómo justamente, o sea, termina pasando en la vida real, o sea, como pues la gente al final, o sea, puede llegar a interesar tan poco este tipo de cuestiones, o sea, que pasan a la página siguiente y sí, siempre van a estar ahí los haters queriendo ahí seguir jodiendo a pesar, o sea, de que el tema ya ha muerto, o sea, si lo sabré yo, la verdad, o sea, bueno, afortunadamente no, todavía no he tenido problemáticas propias y tal, pero digo, estando en el mundillo del anime, o sea, sí me he comido un montón ahí de ver a gente hateando una que otra obra y tal, y uno quedándose así como que, como rayos, o sea, puede haber gente tan descerebrada, la verdad, pero en fin, tanto también los fans, o sea, esos fans acérrimos, o sea, que siempre pues están ahí y tal teniendo la esperanza y pues sí, o sea, la verdadera gente que apoya, o sea, estando ahí al pendiente, o sea, de cuando pues su streamer favorito, o sea, logrará dar alguna luz de vida. Mientras pues también igual terminan disfrutando probablemente de otro streamer. Me declaro culpable, la verdad. ¿Cuántos, o sea, les digo, o sea, desde que comencé aquí en internet, bueno, no haciendo reacciones, sino viendo videos en internet, o sea, de creadores de contenido, o sea, que he visto desaparecer y aparecer ahí de la nada, resurgir, luego volver a irse y tal, o sea, es bastante triste, la verdad. Y lo que me jode es que siempre tengo la sensación de que cuando me vuelvo fan de alguien, por alguna razón al 2 3 meses termina dejando de subir videos. Es como una maldición, o sea, me parece bastante curioso que siempre me pasaba, o sea, cuando veía videos, o sea, 2 3 meses pasaban y ya la persona no volvía a subir nunca más videos y era como que es porque lo empecé a ver, ¿verdad? Me sentía tan mal, la verdad, pero bueno, tristemente luego te das cuenta de que básicamente pues así es como termina funcionando a veces, muchas veces pues esta plataforma. Ahora peor, la verdad, pero tal. Así que, wow, potente desenlace. Luego me ha parecido el desenlace, o sea, más realista y tal, como les digo, con el resurgimiento ahí luego de Ame y tal, o sea, porque pues así son las tendencias, un día estás abajo, otro día vuelves a estar en la cima y otro día pues vuelves a estar ahí abajo. Y al final, o sea, vemos como pues Ame estando en la cima, o sea, se termina retirando ahí de la nada y bueno, creando esta iglesia aparentemente muy curioso, la verdad, el enfoque tan religioso, o sea, que termina teniendo esta obra, pero bueno, se entiende ahí y tal, pero me parece ahí curiosín, la verdad. Pero bueno, parece que el siguiente episodio va a ser el desenlace, ahora sí, de veritas, o básicamente el epílogo innecesario, entre comillas, o sea, que suelen tener las historias y tal, que les digo, o sea, podría llegar a ser el final, o sea, que nos digan, me volvió a ser la número uno y nunca se volvió a saber de ella, y tal, y podría ser un final bastante decente, la verdad, o sea, porque al final, les digo, o sea, todo lo de Kamarasov termina resuelto, todo lo de Ame también pues termina ahí resuelto y básicamente la idea, o sea, con Ame es que sí, o sea, entendemos a Ame, entendemos su camino,
y su decisión ahí es de continuar a pesar ahí de tal, o sea, porque para ella pues es justo y necesario. Así que les digo, buen desenlace en ese sentido, pero me intriga de ver qué nos mostrarán en este epiloguito de esta historia, o sea, de una historia de una persona normal narrando la vida de estas personas ordinarias intentando vivir una vida al máximo. Muy bonito, o sea, porque al final de cuentas, y eso nunca hay que olvidarlo, los streamers también son personas, independientemente de lo especiales, o sea, que puedan llegar a ser, pero bonito. Bonito bueno, esta parte del desenlace, pero a esperar a ver cuál será pues ese epílogo, o sea, y que nos terminará contando, o sea, para ya dar cierre total a esta increíble historia de la obsesión, o sea, con la aprobación. Así que ya con esto, hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.